Hablemos de algo que casi siempre damos por sentado, el calendario. Pero, ¿y si les dijera que el calendario judío que conocemos hoy no es el único que ha existido? Que de hecho fue el ganador de una disputa muy profunda. Que hubo un tiempo en que un sistema totalmente distinto, un calendario solar de 364 días, perfectamente simétrico, regía la vida en el Templo de Jerusalén. Un concepto del tiempo que se creía perdido y que, bueno, fue redescubierto gracias a un hallazgo arqueológico increíble. Para esta exploración vamos a sumergirnos en un documento fascinante titulado Calendario Hebreo. Y este documento se apoya en los rollos del Mar Muerto y en textos muy antiguos como el libro de Enoc y el de los Jubileos. Nuestro objetivo es desentrañar la historia de estos dos calendarios en pugna, uno solar y otro lunar. Pero esto va mucho más allá de la astronomía, no. Es una historia sobre poder, sobre autoridad y sobre dos visiones del mundo en colisión. ¿Listos? Bueno, vamos a desglosar esto. Para entender el conflicto, primero hay que entender el contexto. Durante siglos, desde la época del rey Salomón, el sacerdocio del Templo de Jerusalén estaba en manos de un linaje muy específico, los sadoquitas, los descendientes del sacerdote Sadoc. Eran la élite, la autoridad total. Eran la aristocracia religiosa, sin duda, con un poder heredado, consolidado por siglos. Pero en el siglo II antes de nuestra era, todo ese orden se viene abajo. Ocurre la revuelta de los asmoneos, la famosa historia de los macabeos. Logran expulsar la influencia griega. Pero aquí viene el giro. En lugar de restaurar a los sadoquitas, ¿Qué hacen? la familia asmonea, que eran sacerdotes pero no del linaje de Sadoc, se nombra a sí misma como sumos sacerdotes. ¡Wow! Eso debió ser un terremoto político y religioso. Es como si, no sé, una familia de generales tomara el papado. Exactamente. Generó un cisma profundísimo. Una facción muy importante de los sadoquitas dijo, un momento, esto es ilegítimo. Ustedes no tienen la autoridad ancestral. Y en un acto de protesta radical, abandonaron el servicio del templo. Se retiraron de la vida pública. Entonces tienes a la élite tradicional, los sadoquitas, en una especie de exilio autoimpuesto. ¿Y quién llena ese vacío de poder? Ahí es donde entran en escena los fariseos, a quienes hoy asociamos más con los rabinos o los sabios. Y llegan con una idea que para la época era absolutamente revolucionaria. ¿Más revolucionaria que echar a la familia que llevaba siglos en el poder? Mucho más. Porque no atacaba a las personas, atacaba a la raíz misma de la autoridad. A ver, los sacerdotes sadoquitas basaban su poder en un conocimiento esotérico, secreto, transmitido de padres a hijos. Una línea directa, casi mística con lo divino. Decían, en esencia, nosotros tenemos la conexión y ustedes no. Claro, era una forma de mantener el control. Una barrera que decía, solo nosotros tenemos la línea directa con Dios. Precisamente. Y lo que hicieron los rabinos fue derribar esa barrera. Declararon algo que cambió el juego. La era de la profecía directa había terminado. Ya no había un teléfono directo con lo divino. En su lugar, la nueva fuente de autoridad era la interpretación humana, el estudio y el debate de las Escrituras. O sea que la santidad ya no era un derecho de sangre. Justo. Era algo que se podía alcanzar a través del intelecto y la comunidad. Es un cambio filosófico radical. Pasar de un sistema cerrado, aristocrático, a uno, en teoría, mucho más democrático. Y aquí es donde el tema se vuelve increíble, porque esta lucha de poder encontró su campo de batalla en el lugar más inesperado, el calendario. El calendario se convirtió en el símbolo perfecto de esta división. Los sacerdotes sadoquitas, con su visión de un orden divino inmutable, defendían un calendario solar. ¿Ok? Los rabinos, en cambio, promovieron uno lunar. Y no fue una elección técnica, fue toda una declaración de principios. Un momento, eso es clave. No es solo un cambio técnico de solar a lunar. Es decir, nosotros, la comunidad, a través de nuestros sabios, decidimos cuándo empieza el mes al observar la luna nueva. Eso le quita el poder a un sistema automático y se lo da a las personas. Le arrebata la santificación del tiempo a los cielos, digamos, y la pone en manos humanas. Para los rabinos, el calendario lunar simbolizaba precisamente eso,
el rol activo del ser humano en la determinación de su propio tiempo y su destino. Claro. Ya no era un ciclo eterno precalculado por una élite, sino un ritmo vivo que dependía de la observación mortal. Se trataba de afirmar la soberanía del hombre. Y según la fuente que estamos analizando, esta disputa no fue nada sutil. Los rabinos llegaron a alterar deliberadamente las fechas de las festividades. Sí, como un acto de desafío. Es fascinante imaginar un mundo donde ellos hubieran perdido. El calendario judío actual sería irreconocible. Rosh Hashanah, el Año Nuevo, se celebraría en primavera, no en otoño. Y la estructura sería fija. El día de la expiación, Yom Kippur, siempre caería en el sexto día de la semana, un viernes. Y quizá lo más importante, ninguna festividad podría celebrarse en Shabbat, el día de descanso. Había una separación total. Durante mucho tiempo, este calendario solar sacerdotal parecía solo una nota al pie de página en la historia, una curiosidad de una facción que perdió. Hasta que a mediados del siglo XX, unos pastores beduinos encontraron unas vasijas en unas cuevas, cerca del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán lo cambió absolutamente todo. Entre 1947 y 1956 se desenterró una biblioteca entera, más de 972 manuscritos. Y no eran solo copias de la Biblia hebrea, eran los textos internos de una comunidad que se había separado del templo. Textos sectarios. Exacto, que nos dieran una ventana a su mundo. Y entre esos textos algo llamó poderosamente la atención. Se encontraron múltiples copias del libro de Enoc y el libro de los jubileos, que son, precisamente, las fuentes que describen en detalle este calendario solar. La cantidad es lo revelador. La fuente señala que se encontraron 25 copias de Enoc y 21 de jubileos. Para ponerlo en perspectiva, son más copias que las que se encontraron de libros bíblicos canónicos como Éxodo o Jeremías. Más que el Éxodo. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre las prioridades de esta comunidad. Claramente, para la gente de Qumrán, que se identificaba como los hijos de Sadoc, su calendario no era una nota al pie, era el centro de su universo religioso. Y la evidencia no es solo textual. La arqueología en Qumrán cuenta la misma historia. Se encontró un objeto de piedra caliza que al principio no se entendía bien. Resultó ser un tipo de reloj de sol. Pero no estaba diseñado para ver la hora del día. Su diseño complejo permitía seguir el ciclo del año y fijar con una precisión asombrosa los equinoccios y solsticios. O sea, los pilares del calendario solar. Justo, los pilares que describe el libro de Enoc. Tenían una herramienta física para calibrar su tiempo sagrado. Increíble. Y hay más. Otro de los rollos, el rollo de los Salmos, contiene un pasaje que no está en la Biblia estándar. Afirma que el rey David escribió 364 cánticos para los sacrificios diarios. ¿364? 52 para los cantos de Shabbat y 30 para los festivales. Los números encajan a la perfección. Ok, la evidencia es contundente, pero me vuela la cabeza la idea de un calendario tan diferente. ¿Cómo era en la práctica? O sea, ¿cómo se organizaba un año de 364 días para que fuera tan perfecto? Su belleza reside en su simetría matemática. 364 días son exactamente 52 semanas. 52, exacto. Ni un día más, ni uno menos. Y esto es crucial, porque significa que una fecha, digamos, el día 15 del primer mes, siempre cae en el mismo día de la semana, año tras año. ¿Siempre? Para siempre. No hay desviación. O sea que mi cumpleaños caería un martes. Cada santo año. Es increíble y un poco claustrofóbico a la vez. Exacto. Se acabaría la emoción de ver si el próximo feriado cae en lunes. El año se dividía en 4 estaciones, cada una de 91 días, que también es múltiplo de 7, y cada estación tenía 3 meses de 30 días. 90 días. Sí, y el día 91 era un día especial, un día de la estación, que se intercalaba al final de cada trimestre. Era un sistema de una regularidad absoluta. Y tenía un punto de partida fijo. Siempre empezaba igual. Siempre. El año comenzaba el 4.º día de la semana, un miércoles. Y esto tiene un profundo simbolismo teológico. En el relato del Génesis, las lumbrelas celestes, el sol, la luna, las estrellas, fueron creadas en el 4.º día. Ah, claro. Así que el calendario comenzaba en el aniversario de la creación de los cuerpos que lo rigen.
Es como si todo el sistema estuviera diseñado para ser un reflejo perfecto del orden cósmico divino. Esa era exactamente la idea. Y esto tenía consecuencias prácticas para las fiestas. La Pascua, por ejemplo, siempre caía el día 14 del primer mes, que era un martes. Siempre un martes. Siempre. La fiesta de los panes y levadura comenzaba al día siguiente, siempre un miércoles. Todo era predecible, inmutable, divino. Y los documentos de Qumran también mencionan festividades que hoy son poco conocidas o que directamente ya no existen. Sí, esto es fascinante. El rollo del templo, uno de los manuscritos más largos, describe la fiesta del vino nuevo y la fiesta del aceite nuevo. ¿Y esas qué eran? Eran celebraciones de las primicias agrícolas. El calendario sagrado seguía el ritmo de las cosechas de la tierra de Israel. ¿Cómo funcionaba ese ritmo? A ver, primero se celebraba la cosecha de la cebada en la Pascua. 7 semanas después, la del trigo en Shavuot, que sí se celebra hoy. Ok. Pero luego, este calendario añadía 2 fiestas más. 7 semanas después del trigo, la fiesta del vino nuevo. Y 7 semanas después de esa, la fiesta del aceite nuevo. Cebada, trigo, vino y aceite. Las 4 grandes cosechas, cada una separada por un periodo sagrado de 49 días. Este nivel de detalle es alucinante. Es como un mecanismo de relojería divina. Lo es. También mencionan una ofrenda de la leña, un festival de 6 días para abastecer el altar del templo. La precisión llegaba al punto de organizar los turnos de las 24 familias sacerdotales. Los rollos describen un ciclo de 6 años en el que cada familia servía en el templo, en un orden perfectamente sincronizado. Entonces, si este sistema era tan preciso, tan simbólico y aparentemente tan arraigado en la tradición, ¿qué pasó? ¿Por qué un sistema tan perfecto cayó en el olvido? El punto de inflexión, el evento catastrófico que lo cambió todo, fue la destrucción del segundo templo por los romanos en el año 70. Ese momento no solo fue una tragedia nacional, sino que decapitó la estructura misma del judaísmo. Claro, la infraestructura que operaba este calendario solar simplemente se desvaneció. Y en ese vacío de poder, El judaísmo rabínico, que era mucho más descentralizado y adaptable, demostró ser el sistema capaz de sobrevivir. Su centro no era un edificio, sino la sinagoga y la casa de estudio. Y al convertirse en la corriente dominante, impusieron su visión del tiempo. ¿y su calendario lunar? Su calendario lunar, que la fuente señala tiene orígenes asirio-babilónicos, se convirtió en la norma. Y ese es el calendario que, con ajustes, se usa hoy. Sí, técnicamente el calendario judío actual es un sistema lunisolar. Sigue los ciclos de la luna, lo que hace el año más corto. Y para evitar que las fiestas se desfasen con las estaciones, le añade un mes extra de vez en cuando. 7 veces en un ciclo de 19 años. Una solución ingeniosa. Muy ingeniosa, pero es un sistema gestionado por el hombre, que requiere cálculo e intervención humana, lo cual encaja perfecto con la filosofía rabínica. En resumen, lo que hemos explorado es un choque de civilizaciones contenido en 2 calendarios. Por un lado, el solar sadoquita, precalculado, eterno, un reflejo del orden cósmico divino cuya custodia pertenecía a una élite. Y por el otro, el calendario lunar rabínico, un sistema dinámico, basado en la observación humana, flexible, y que otorgaba la autoridad de santificar el tiempo a la comunidad. La historia de qué calendario sobrevivió no es una anécdota. Es, en esencia, la historia de quién tuvo el poder de definir el futuro del judaísmo. Y para terminar con algo en que pensar, el material que revisamos menciona un detalle intrigante. Un grupo de estos sacerdotes sadoquitas huyó a Egipto y al parecer reconstruyó un templo en un lugar llamado Leontópolis, donde continuaron con sus tradiciones. Esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué otras tradiciones, qué otras visiones del mundo que se desviaron de la corriente principal podrían estar esperando ser redescubiertas en los márgenes de la historia, capaces, quizá, de cambiar por completo la forma en que entendemos el pasado?